Bien, estoy iniciando la sesión de laboratorio número 4 de termodinámica, que es reconocimiento de caldera, con la sección de número 762.2. Así que están llegando los alumnos, los cuales voy a estar recibiendo desde ahora. Enseguida les voy a dar el acceso. Hola, hola, ¿cómo están? Macarena, hola, hola José. ¿Me escuchan? Ignacio, José, Macarena, ¿me escuchan? Buenos Sí, días. profe. Qué bueno. Hola, gusto de verlos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Libres del bicho, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cosa importante. Como siempre digo, súper importante. Vienen ingresando Cristóbal. Hoy día es el último laboratorio, dadas las condiciones de término de semestre, si es que vamos a ver la última parte ya, el último de los laboratorios, para que ustedes tengan por completo todo lo que se trata, por lo menos la parte de laboratorios de la asignatura de termodinámica. ¿Ya? Así que eso va a quedar listo con la sesión de hoy día. Como les contaba la semana pasada, desgraciadamente, como el semestre se nos acortó, o mejor dicho, no tuvo alargue, desgraciadamente no se han podido realizar las otras actividades más, que son laboratorios recuperativos, porque no nos da el semestre. Así es que vamos a llegar, obviamente, hasta hoy día y recibir todo lo que está pendiente, ¿ya? Para que ustedes tengan claro, no sé si ya estaban al tanto de ello, pero se los vuelvo a indicar. Nos vamos a dar unos minutos para que se integren otras personas. Así puedan, digamos, tener la opción de estar a la par de lo que estamos viendo, ¿ya? El laboratorio de hoy es un laboratorio que tiene por objeto realizar, como dice su nombre, un reconocimiento de las calderas, qué es lo que son, cómo se usan, qué tipos de calderas existen, en fin, distintas aplicaciones de ellas y cómo, y cómo permiten que nosotros tengamos una utilización provechosa respecto a sus condiciones. Así es que vamos a estar viendo eso básicamente en este laboratorio. Y lo que a mí me interesa es que finalmente ustedes puedan realizar un cuestionario, no un informe, porque no va a haber tiempo seguramente ni para ustedes ni para mí suficiente como para hacer un informe, pero sí es probable que haya tiempo para ver un cuestionario que ustedes me van a mandar, en el cual yo les voy a pedir que desarrollen algunas preguntas específicas que están relacionadas, digamos, con las calderas, ¿ya? Cosas bien que sean, digamos, eh, aspectos fundamentales de las calderas, que son las que nos permiten entonces hacer una serie de utilizaciones de ella en distintos rubros. Así es que eso es básicamente lo que vamos a estar tratando de en adelante, ¿ya? Eh, espero que de todas maneras puedan ustedes
apreciar todo lo que está allí. No es todo, pero es una parte de lo que son esas máquinas y todo lo que nos ayudan está allí indicado. Bien, yo creo que ya vamos a estar iniciando para que logremos, digamos, avanzar. Voy a comenzar por hoy el tema. Espero que se nos unan algunos otros colegas que puedan, digamos, alcanzar este tiempo de explicación. Bien. Vamos a conversar entonces respecto a lo que es el reconocimiento de caldera, para que ustedes vayan viendo y visualizando qué es lo que son estas máquinas y la importancia y la relevancia que tienen como tales. De hecho, son máquinas tremendamente utilizadas en distintos tipos de rubros y donde permite que nosotros tengamos entonces un uso de ellas bastante provechoso. Bien, como dice el nombre, estamos hablando de laboratorio, como decía el último laboratorio de la serie, que se llama reconocimiento de calderas. Cuando hablamos de reconocimiento de calderas, entonces estamos hablando básicamente de que lo que se espera, ojalá ustedes puedan tener la posibilidad de visualizar las calderas desde el punto de vista descriptivo. Nosotros tuvimos en la universidad, no sé si ahora la vamos a seguir teniendo, aunque estaba así pactado, una caldera que nosotros podíamos visitar allá en la universidad. Y que estaba en el mismo edificio de mecánica, así que podíamos tener la posibilidad de verla funcionando cuando estaba operativa o cuando estaba operando, o por lo menos verla en vivo y en directo cómo son las calderas. ¿Ya? No era una caldera grande, pero perfecto, pero tenía todo lo que una caldera debe tener. Perdón, voy a enchufar el computador aquí. Entonces, con eso nosotros teníamos la posibilidad de que ustedes se formaran la imagen de lo que era una caldera en vivo y en directo. Así que esperamos que a través de esto al menos podamos lograr tener una imagen de ellas. Respecto a lo específico, es poder tener la posibilidad de encontrar información que nos permita decidir y definir un criterio, ¿cierto?, para saber qué caldera es la más conveniente o qué diseño es más lógico para un uso determinado. La otra opción, que es la que desgraciadamente no vamos a ver, pero sí la vamos a ver en un video, es observar en internet los equipos y componentes de un generador de vapor o caldera. Y la idea es determinar algunos parámetros que deben ser controlados y las mediciones que deben ser efectuadas, que son súper importantes en el caso de estas máquinas. Si nos dirigimos a ver cuáles son qué tipo de calderas existen y cuál es la clasificación de ellas, vamos a tener bastantes, diría yo, opciones dentro de ello. La primera de las calderas que nosotros podemos, o la primera definición básica o clasificación básica de ellas son las calderas respecto a su disposición de los fluidos, ¿ya? Que pueden ser acuatubulares o pirotubulares, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos disposiciones. También van a variar dependiendo del mecanismo de transmisión del calor que sea el predominante. Convección, radiación, la conducción y la radiación y convección a veces de manera conjunta. De tal manera, digamos, que entre ellas, digamos, tenemos una variedad que se empieza a aumentar cada vez más. También es posible reconocerlas y clasificarlas en función del combustible que emplean, porque el combustible es específico. Entonces vamos a tener algunas que emplean combustibles sólidos
y aunque son transformables, hasta que no se produzca la transformación van a seguir siendo eventualmente combustibles sólidos, combustibles líquidos, gaseosos, algunos que son combustibles especiales, como el licor negro, que es el producto, digamos, de lo que es los reactores donde se produce celulosa. Y también está el bagazo, que es una fibra que normalmente se usa en muchos países de la zona caribeña y de América Central, donde si no hay petróleo existe la fibra, ya de una serie de producciones como la caña de azúcar que permite utilizar el bagazo, que es la fibra de desecho, como combustible. También existe las calderas y se reconocen por el tipo de recuperación de gases, entonces pueden haber mixtas y nucleares, o también se pueden clasificar por el tipo de tiro que tienen, ¿ya? De tiro natural, de hogar presurizado y de hogar equilibrado, que son las formas bajo las cuales operan algunos tipos de calderas de este tipo. Ahora, están también por el modo de gobernar la operación, es decir, cómo las manejamos, cómo es posible que las hagamos funcionar. Entonces existen calderas de operación manual, existen semiautomáticas y otras que son automáticas por completo. Y por último, se pueden clasificar respecto a la naturaleza del servicio que prestan. En ese sentido, estamos hablando de calderas que pueden ser en distintas formas, por ejemplo, fijas, portátiles, algunas que son locomóviles y otras que son marinas. Entonces, cada una de ellas tiene alguna aplicación específica y que son las que permiten que nosotros tengamos entonces el uso adecuado. Si comenzamos a definir, ¿cierto?, lo que son las calderas por el primer grupo, vamos a hablar de las acuatubulares. Cuando se usan, la utilización básica es para grandes aplicaciones de energía. Son capaces de generar una gran cantidad de vapor y a muy alta presión, y es una ventaja enorme. Para instalaciones industriales y para centrales termoeléctricas son las calderas que se usan. Son de un tamaño enorme. Estamos hablando de una caldera acuotubular, puede tener prácticamente 10, 15 pisos de altura, ¿ya? Lo cual es una cosa enorme. Como máquina es una tremenda máquina. Ahora, la eficiencia térmica es muchísimo mejor que una caldera pirotubular y de alguna manera una caldera que tiene muy bajo riesgo de explosión, ¿ya? Normalmente son operadas a ese nivel de producción en centrales termoeléctricas y en instalaciones industriales, normalmente son operadas de manera automática, de tal manera que existe solo un controlador de sala, que es el que se preocupa de ver que todo funcione bien, ¿cierto? Y permite entonces generar el vapor seco que necesitamos para poder generar entonces una buena operación de producción de este elemento. El inconveniente mayor es que son enormes, enormes, como les decía yo, 15 pisos de altura, por ejemplo, que son algunas de las centrales que tenemos nosotros en Chile, son entre 8 a 12 pisos más o menos en Chile, digamos, las que tenemos, ¿ya? Lo otro es que deben ser alimentadas con agua de mucha pureza, tiene que ser el agua muy filtrada y muy tratada químicamente para que la caldera funcione de buena manera. Acá tenemos entonces lo que son estas calderas acuatubulares. Si ustedes se fijan, tenemos en el centro tenemos, ¿cierto?, la llama de que viene del quemador, que ustedes ven acá, y se ve la llama en el centro, ¿cierto? Y toda esta llama es rodeada de tubos, ¿ya? Todos esos tubos son los que llevan el agua por dentro. Entonces, reciben el calor de la llama por convección y por radiación en este caso, y permite entonces entregarle, ¿cierto?, toda esa energía a estos tubos que a su vez le entregan al agua que está circulando por el interior. Acá tenemos otro modelo, ese es el modelo rojo, es un tipo que son de tipo rectangulares, pero hay otras que son cilíndricas, como ustedes ven acá, y en general permiten entonces entregar, pero la opción es la misma. El quemador, la llama en el centro, donde está el hogar que se llama de la caldera, y alrededor están todo lo que se llaman los tubos, ¿ya? Donde lleva el agua que va a estar calentándose para transformarse en vapor. Acá podemos ver
cómo funciona una caldera de esta. Ya vamos a revisar este video para que ustedes vean lo que es la aplicación de una central termoeléctrica de este tipo de maquinaria. Demora un poquito en cargar porque está cargándolo desde la red. Así que vamos a darle su tiempo para que cargue. De todas maneras, si ustedes lo quieren ver también en directo aquí arriba, yo siempre les he dejado desde dónde está el vínculo, de dónde viene el video, ¿de acuerdo? Entonces lo van a poder ver desde ese punto de vista, lo van a poder apreciar, ¿vale? Dice que está tardando mucho, algo pasa. Vamos a intentar probarlo directo desde YouTube, ¿vale? Así que voy a... Se me adelantó. No es para allá. Tengo un instante que vamos a ir al vínculo inicial, ¿de acuerdo? Aquí. De presión y temperatura específicas y controladas, de tal manera que se aproveche su energía de una manera eficiente y contribuya al proceso de generación eléctrica. Los principales objetivos de un generador de vapor son dos. Vaya. De presión y temperatura ¿Lo alcanzan a ver, chiquillos? controladas, de tal manera que se aproveche su energía de una manera eficiente y contribuya al proceso de generación eléctrica. No, profe. ¿No se ve? Denme un segundo, por favor, ¿ya? Denme un segundo. Vamos a intentar partir de nuevo, principio. Denme un segundo que lo vamos a intentar solucionar con volviendo a compartirles la pantalla, ¿vale? No la vamos a ver a lo mejor tan grande, pero vamos a poder apreciarla. Vamos a poder apreciar, listo, ahí. ¿Lo alcanzan a ver ahí, chiquillos?
conoce como tubos de generación. Estos tubos se interconectan entre sí por medio de unos depósitos conocidos como cabezales de distribución. El domo superior es un tipo de depósito cilíndrico horizontal con un nivel determinado de agua que sirve para separar el vapor producido y el agua, y está conectado a los cabezales por medio de tubos elevadores. El circuito de circulación de agua se cierra con los tubos bajantes que conducen a un domo inferior por el exterior del hogar, y por lo tanto no están expuestos al calor. En las centrales termoeléctricas, la circulación puede ser natural o asistida por medio de bombas para un mayor control. El vapor saturado que sale del domo es calentado de nuevo por el sobrecalentador, que al estar expuesto al calor del hogar, eleva la temperatura del vapor a los niveles requeridos por la turbina en otra parte del proceso. El conjunto de tubos del sobrecalentador están a su vez conectados por un cabezal de entrada y uno de salida, y sus secciones están conectadas en serie para poder elevar la temperatura por pasos. El vapor sobrecalentado que circula en la turbina realiza un trabajo que hace que pierda parte de su energía. El vapor que sale del conjunto de alta presión de la turbina es conocido como vapor recalentado frío y es reintroducido al generador de vapor a través de otro conjunto de tubos expuestos al calor del hogar. Este conjunto de tubos eleva de nuevo la temperatura del vapor a la requerida por las etapas restantes de la turbina. El último conjunto de tubos expuestos al calor se llama economizador y se encuentra al final de la ruta de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. El economizador recibe agua de alimentación fría y la calienta a un punto muy cercano al de ebullición antes de conducirla al domo. Suspendidas en los gases antes de salir a la atmósfera y así contribuyen al control de los niveles de contaminación del medio ambiente. Las partículas son capturadas por las pantallas para luego ser removidas junto con la ceniza del fondo del generador, resultado de la combustión del carbón. Bien, bien, como ustedes pueden observar, una central termoeléctrica es básicamente una gran máquina de producción de energía. Y así es como ustedes van a ver que en ese caso permite, digamos, lograr tener una producción enorme en todo lo que se refiere, ¿cierto?, a lo que es, ¿cierto?, la posibilidad de aplicar esto en su uso industrializado, como es el que normalmente vemos nosotros, y que es el que tenemos como resultado en nuestras casas, que es la energía eléctrica que finalmente nos llega y que permite que nosotros la podamos usar a nuestra conveniencia. Así es que, como tal, permite entonces mostrar básicamente que las petrocalderas acuatubulares son enormes y son obviamente para grandes opciones de producción energética. Bien, las pirotubulares entonces, que son las otras calderas que nosotros tenemos, ya tienen una condición un poco distinta, más modesta, por decirlo de alguna forma, pero son muy importantes y normalmente son las que más se usan, normalmente. Normalmente están usadas, digamos, en instalaciones de calefacción a baja presión. Por lo tanto, digamos, estas son muy utilizables, digamos, para producir potencias pequeñas de
de presión y de vapor hasta un rango medio. En algunos tipos que son más grandes, ¿cierto? Para poder producir vapor a presión relativamente menor y destinadas a calefacción y a producción de energía. Normalmente se usan en distintos tipos de aplicaciones destinadas, digamos, por ejemplo, a calefaccionar espacios de distinta naturaleza. También se usan, digamos, en la parte, digamos, productiva, y cuando nosotros hablamos de producir, por ejemplo, en autoclaves, es decir, para procesos de desinfección, de lavandería. En los hospitales, por ejemplo, existen muchas de estas calderas que permiten limpiar, pasar por vaporización y por desterilización a la ropa de los hospitales, ¿de acuerdo? También tenemos, digamos, la utilización en calderas relativamente pequeñas que son para gimnasios o para edificios que necesitan, digamos, tener losas radiantes donde se envía agua caliente. En la parte, digamos, de la producción de alimentos se usan, digamos, para lo que son las autoclaves y producir el calentamiento, ¿cierto?, de esos elementos que van a provocar no solo la esterilización de envases, por ejemplo, sino que también se dedican a producir la comida, ¿ya? O el alimento que se va a consumir y que necesita ser sometido a procesos de calentamiento. ¿Cuáles son las ventajas de estas calderas? Normalmente las ventajas de esta caldera es que hay menos peligro de sobrecalentamiento, porque son calderas que funcionan con menos energía en ese sentido. Es menos propensa a falla, es más robusta en términos de evitar, digamos, que tengan pérdidas y que tengan, por supuesto, ¿cierto?, una posibilidad de que no funcionen adecuadamente. Ahora, respecto al tratamiento, ya, respecto al tratamiento de agua es menos restrictivo, digamos. O sea, el agua no es tan relevante acá porque el agua no circula por los tubos, sino que está almacenada, ya, y por el interior del agua, o mejor dicho, el agua rodea los tubos que llevan el fuego o el calor. Entonces es distinta la operación, y ya lo vamos a ver, y por supuesto que eso hace que su funcionamiento sea más estable. Ahora, algún inconveniente o desventaja está que demora mucho tiempo en subir la presión, ¿de acuerdo? O sea, necesita un tiempo previo de precalentamiento para entrar en régimen de producción y de operación ya normal. Para altas presiones no se ocupan porque no son capaces de generarlas, ¿de acuerdo? Es solamente cuando nosotros necesitamos esta otra función que es de calentamiento. Ahora, si nosotros las miramos, acá tenemos dos ejemplos de calderas pirotubulares, donde aparece, ¿cierto?, una caldera. Si ustedes ven aquí, en esta parte de acá, en la parte superior, van a ver ustedes cómo es la caldera, que tenemos un inyector, veíamos recién, y la llama al interior del hogar. Esta zona de acá, ¿cierto?, es el hogar, ¿ya? Y el inyector envía combustible y este elemento, el quemador, lo lanza, ¿cierto? Y se quema y produce el fuego. Ahora, ese calor, ¿ya?, o ese fuego producido aquí se conduce por unos tubos que ustedes ven acá, en color rojo, ¿cierto? Están esos tubos, y a través de esos tubos circula una gran cantidad de energía. Esa energía se transmite al agua. El agua está aquí en celeste y están estos tubos inmersos en el agua, de tal manera que van transmitiendo su energía a esta masa interna de este líquido, ¿cierto?, que es el agua, y la van calentando. Cuando vemos eso nosotros, entonces, en el otro caso era el agua que iba en los tubos y lo rodeaba, ¿cierto? Estaba rodeando a la fuente de calor. En este caso, la fuente de calor se transmite y envía, ¿cierto?, esa energía a través del agua por los tubos, ¿de acuerdo? Por eso se llaman pirotubulares. Acá vemos otro ejemplo, un poquito más gráfico, donde vemos que en un caso tenemos el agua a un nivel, digamos, en el cual sobrepasa, digamos, y cubre por completo toda la zona, igualmente acá, ¿cierto? Cubre por completo la zona de los tubos, donde hay un quemador. Si ustedes se fijan, que en este caso es carbón, que fue uno de los combustibles que se usó por muchos años, y enseguida se transmite ese calor, la energía que produce
el carbón se transmite por estos tubos que están inmersos en el agua, ¿ya? A otra cámara, donde también, ¿cierto?, recibe este calor y la canaliza, ¿cierto?, por otra cantidad de tubos hacia el exterior, donde sale finalmente el humo de la combustión de este carbón. Toda esta zona en rojo está, obviamente, ya envuelta de agua, ¿ya? Ahora, surge inmediatamente otra forma de clasificar a las calderas, que son lo que se llama los pasos. Entonces nosotros también podemos clasificar a la caldera en función de calderas de paso par y de paso impar. En este caso, tenemos acá, ¿cierto?, el tema de ser una caldera que sea de paso par. ¿Por qué se llama paso par? Porque normalmente, la pasada o el paso o la pasada del calor se produce en dos instancias. Se quema el combustible y aquí tenemos el primer paso hasta el fondo de esta cámara. Y el segundo paso es el que se produce desde esta cámara hacia la chimenea y, por supuesto, hacia el exterior. Entonces tenemos un paso, ¿cierto? Y aquí está el otro paso. ¿Cómo se reconoce una caldera? Si yo la veo, porque no la voy a desarmar, obviamente, para saber cuántos pasos tiene. ¿Cómo se reconoce si es de paso par o de paso impar? Cuando tenemos la caldera, eventualmente, con la chimenea, donde salen los gases quemados, en la misma zona donde está el inyector o el sector donde se quema el carbón, en este caso, es de paso par. Si la chimenea estuviera acá, en el lado contrario de la caldera, ya sería de paso impar. Entonces uno ve inmediatamente, ve una caldera y ve que la chimenea está en la misma zona, la parte delantera de la máquina, igual que acá, por ejemplo, es de paso par también, porque se quema el combustible que adentro, pasa hacia el interior y se devuelve para ser expulsados los gases quemados hacia afuera. También se llama de paso, también es una caldera de paso par, digamos, ¿ya? Es de dos pasos esta, igual que la otra. Entonces se ve inmediatamente porque la chimenea coincide en la ubicación donde está el quemador, ¿de acuerdo? Que está acá, inyector y quemador. Se conocen al tiro las calderas que son de pasos pares entonces. Las de paso impar tienen la chimenea de escape en el lado contrario, ¿ya? De ese otro elemento, ¿ya? De los quemadores o el inyector de combustible. Bien, hemos visto entonces cómo son estas calderas. Vamos a ver si este nos acompaña. Sí, aquí vamos a ver otro, otro ejemplo, otro video, donde podamos ver eventualmente cómo son estas calderas. Va, no conversa. Ay, qué raro. No nos está queriendo acompañar en su charla. Vamos a verlo entonces en directo, vamos a ver cómo nos va. ¿De acuerdo, chiquillos? Vamos a ver qué pasó, qué no pasó. Vamos a ver qué pasó con eso.
Vamos a ver. Curioso. Bueno, vamos a ver el original entonces, ¿ya? Vamos a ir a ver a YouTube el original de este. Vamos a ir. Ya. Vamos a ver entonces por este otro lado. Yo creo que aquí sí pienso que no va a funcionar. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea un... Está bueno. Ya saben. Buenas noches. Nos encontramos en este momento en el Senati, en el taller de instalaciones. ¿Se escucha, chiquillos? De gas natural. A mi espalda tenemos una máquina generadora. Sí, profe. Ya. Y me encuentro en esta oportunidad con estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela de Ingeniería Textil y Confecciones. A estos integrantes les han asignado una tarea, básicamente ver o determinar o recibir explicaciones sobre el funcionamiento de una caldera. Integrantes que nos visiten en esta oportunidad, Ariela Rojas Guaraz, Elizabeth Torre Ruiz, y yo soy el ingeniero Eduardo Garro, quien va a tener a su cargo las explicaciones correspondientes. Bien, como les había mencionado, adicionalmente a la alimentación de combustible necesitamos energía eléctrica. Contamos entonces con un tablero eléctrico que va a alimentar de energía eléctrica tanto al quemador como a una bomba de alimentación de agua. Entonces, el otro punto importante para que funcione una caldera, se necesita de una alimentación de agua a través de una bomba. Pero ojo, el agua que necesitamos de alimentación para una caldera tiene que ser agua tratada, agua blanda. Esa agua blanda se obtiene como resultado del ablandamiento de agua, que es un proceso en el cual el agua dura se convierte en agua blanda. ¿Cuál es la finalidad del agua blanda? Es evitar que se formen incrustaciones en la parte interna de la caldera. Esas incrustaciones van a retardar el proceso térmico. Entonces, por lo tanto, el agua que se necesita de alimentación para la caldera tiene que ser agua blanda. Muy bien. Enseguida vamos a ver las partes que tiene una caldera. ¿Bien? Hice referencia en un momento determinado de un quemador. Este quemador es un quemador del tipo no atmosférico. ¿Qué significa? Que necesita adicionalmente de un motor y de un ventilador para alimentar de aire constantemente hacia la caldera, hacia la parte interna, pero de ese aire lo que vamos a aprovechar es el oxígeno para el proceso de la combustión. Porque este quemador internamente va a generar energía calorífica.
fuego, llama, y esa llama se va a convertir en energía calorífica que va a cumplir una función determinada para calentar el agua y finalmente en un momento determinado hacer hervir el agua. Después hacer las explicaciones del caso. Necesitamos de un quemador. Luego tenemos un sistema controlador de nivel de agua. Este sistema controlador de nivel de agua cumple la función de controlar el nivel de agua dentro de la caldera y va a enviar la señal correspondiente si baja el nivel de agua para que automáticamente se reponga el nivel de agua a través de la alimentación de la bomba. No nos olvidemos que a medida que se va generando vapor, el vapor se va utilizando, por lo tanto el nivel de agua va bajando, entonces hay que reponer esta agua para tener constantemente vapor. Muy bien, nuevamente en esta zona entonces tenemos el sistema controlador de nivel de agua. Por otro lado tenemos un presostato. Este presostato va a controlar la presión de la generación de vapor. Y este presostato cumple la función básicamente de controlar un nivel máximo y un nivel mínimo de vapor. ¿Dónde vamos a registrar esa presión? Aquí en este manómetro. Este manómetro, por ejemplo, es un manómetro de 0 a 200 psi de presión. Por decirles un ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí 100 psi de presión, o sea, 6.9 bares de presión. A 6.9 bares de presión vamos a tener, de acuerdo a tablas termodinámicas, una temperatura de vapor de aproximadamente 169 grados centígrados. Muy bien. Controlador de nivel de agua, presostato. Vamos a seguir viendo los otros elementos que tiene la caldera. Continuamos por acá. Tenemos acá unos sensores. Estos sensores, hay dos sensores, un sensor de nivel mínimo y un sensor de nivel máximo. Entonces, sobre la cuestión del nivel de agua van a haber dos controladores, el nivel de controlador de agua por acá y otro sistema de sensores de nivel, que si por alguna razón falla este sistema, tenemos esto, o si falla lo otro, tenemos el otro elemento importante. Tenemos aquí otro elemento muy importante, que es una válvula de seguridad o de alivio. ¿Cuál es la función de esta válvula? Es que si por alguna razón se genera sobrepresión dentro de la caldera, esta válvula se va a abrir automáticamente por forma mecánica, porque internamente tiene una serie de resortes. Y el excedente o exceso de vapor va a salir por aquí. Les mencionaba, por ejemplo, en el presostato, si la presión máxima está regulada a 100 libras de presión y por alguna razón no funciona correctamente, puede haber una sobrepresión y esta sobrepresión entonces va a salir por aquí. Quiero resaltar una cosa muy importante, el mantenimiento, ya que estamos aprovechando de este lado, del mantenimiento de esta válvula. Es muy conveniente que esta válvula cada cierto tiempo se accione teniendo vapor. Significa que yo debo abrir accionando esta válvula. Lo recomendable es que sea una vez por semana. Al abrir esto, yo voy a hacer que salga vapor por aquí. ¿Qué me va a permitir o cuál va a ser el objetivo al accionar esto? Es que la válvula la mantenga siempre operativa. Si yo no acciono esta válvula en forma periódica, puede trabarse, los elementos internos pueden agarrotarse por efectos de oxidación, todo ese tipo de cosas, y puede ser que en el momento que más lo necesitemos, esté trabado el sistema y no cumpla su función, y eso es muy peligroso. Luego explicaré qué pasa cuando no funciona bien esta válvula. Muy bien, otro elemento importante es esta zona. Por aquí salen los gases de combustión hacia el medio ambiente. Esos gases de combustión son el resultado del proceso de la combustión generado por el quemador de la caldera. Muy bien, otro elemento importante es la zona de la salida de generación de vapor hacia la parte interna de la empresa. Los interrumpo un poquito. Miren, si ustedes se fijan, aquí tenemos una caldera de paso par o de paso impar. Se supone que el quemador está en la parte delantera, ¿cierto? ¿Ya? O sea, hacia la izquierda de la pantalla. Y la chimenea está exactamente en el otro lado. Por lo tanto, esta es una caldera de paso impar. ¿De acuerdo? No sé el número porque no está identificado por ese lado, pero sí es impar. De acuerdo a la ubicación del quemador,
y de la chimenea de salida de gases de la combustión. ¿De acuerdo? En esta se ve claramente ese tipo de modelo de caldera. ¿Correcto? Muy bien. Enseguida voy a mostrarles a ustedes la parte posterior de la caldera. Muy bien, vamos a continuar con las explicaciones. Ahora nos hemos ubicado en la parte posterior de la caldera. Esta es la tapa de la caldera, que tiene una serie de elementos de fijación. Para esto ya hemos desarmado, para poder abrir la tapa de la caldera. Estoy abriendo en este momento. Voy a ubicarme de una manera tal de poder explicar a mayor detalle esto, ¿sí? Este es el casco de la caldera. Entre el casco de la caldera, que es un elemento de una plancha rolada, tenemos una tapa, la tapa posterior. De igual manera, hacia adelante hay otra tapa delantera. En esta tapa hay una serie de agujeros que se han colocado tubos. Son 64 tubos que tiene esta caldera. Son tubos especiales para calderas. Explico por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el hogar de la caldera. Esta es la parte central de la caldera. Este hogar de la caldera es aquí donde se genera la combustión. Veamos un poquito con un detalle lo siguiente. El quemador propiamente, si pueden ustedes ver en la parte interna, en la parte central, pueden ver la parte central de la caldera, al fondo va a estar generado en toda la parte del hogar de la caldera, y va a generar calor. Ese calor correspondiente va a hacer de que se aproveche, ¿para qué? Para que llegue a esta zona y el calor ingrese por estos tubos, por cada uno de estos tubos, en esta parte triangular que se muestra. Y ese calor va a llegar al fondo, y del fondo va a regresar por estos tubos, y finalmente el calor va a salir por aquí, pero ese calor va a ser generado por los gases de combustión de paso, y finalmente los gases de combustión van a salir por aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces, primera etapa, hubo calentamiento aquí, se calentó esta parte rolada. Ese es el primer De paso. igual manera, al pasar el calor por los tubos, Ese es el hace segundo que paso. el agua que está alrededor de los tubos vaya calentándose. Y en conjunto, finalmente, ¿qué se va a lograr? Se va a lograr que por el efecto correspondiente del calor que se ha generado por efectos de la combustión correspondiente, va a hacerse que el agua hierva. Al hervir el agua, que está de este punto hacia abajo en estado líquido, desde aquí para arriba, Ahí salen los tubos del tercer el paso. estado líquido va a pasar a estado de vapor, y ese vapor es el que se va a utilizar en los procesos industriales. Ahora, en esta zona de la tapa, si apreciamos aquí, tenemos lo siguiente. En esta tapa tiene un protector térmico, que es una empaquetadura térmica para evitar que el calor que se genere internamente se desperdicie hacia afuera. Y por otro lado, de igual manera aquí. Esta zona tiene relación con la parte triangular que hemos explicado aquí. Cuando venga el calor va a tocar con esto y va a regresar hacia la parte interna. Y en esta zona lo que tenemos son ladrillos refractarios. Van a refractar el calor que se va generando por este lado y va a regresar por los tubos hasta la parte final que explicaba, y luego finalmente sale por aquí y los gases de combustión finalmente salen al exterior. Bien, entonces la generación de vapor es que esta máquina generadora de vapor es una máquina en la cual el agua pasa de estado líquido a estado de vapor. No olvidemos que el calor que genera el quemador correspondiente es el que se aprovecha para el proceso térmico. Muy bien. Ahora vamos a pasar hacia la parte delantera nuevamente, ¿sí?
un momento determinado habíamos hablado de que el agua que se requiere para la alimentación de la caldera tiene que ser agua blanda, agua tratada. Esa agua tratada tiene que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una red de alimentación de agua dura que viene al sistema. Y cuando el agua dura pasa a través de este tanque llamado ablandador, vamos a lograr que el agua dura que pasa a través de unos componentes que tiene internamente, vamos a obtener finalmente agua blanda por aquí. Pero voy a explicar un poquito sobre el contenido del ablandador. Aquí vemos un tanque vertical en la que, si dividimos en 3 partes, 1/3 de altura debe ser totalmente libre y las 2/3 partes debe estar compuesto, la mayor parte, de una resina, que es un producto químico, ¿correcto? Enseguida va a estar compuesto de grava intermedia y una grava gruesa. Son lechos que al final vamos a tener dentro y va a ser las veces de un filtro. Al ingresar el agua blanda al sistema y al pasar por la resina, iónicamente, la resina va a retener las partículas de calcio, magnesio y otras sales que viene con el agua con el agua dura, pero que al pasar por este lecho se convierte en agua blanda. Y el agua blanda finalmente se va a almacenar en este tanque. Y es esa agua la que va a servir para la alimentación correspondiente de la caldera. No nos olvidemos que la caldera, a medida que va generando vapor, el vapor se va consumiendo, por lo tanto tenemos que reponer el agua. Y la reposición de agua viene a través entonces de este sistema de tuberías. Muy bien. Paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. Un quemador muy similar al quemador que estoy apuntando aquí. Pero la única diferencia va a ser la siguiente, que el quemador que vamos a ver en funcionamiento en otra área de este ambiente es de una potencia 4 veces menos que la que tenemos. Entonces, paso siguiente, vamos a ver cómo funciona un quemador. ¿Buscando dinero extra? Invierte en CSU, la empresa de bebidas favorita de... Bien, continuando enseguida, vamos a ver el funcionamiento de un quemador a gas. Un quemador muy parecido al que tenemos instalado en la caldera, ¿correcto? La diferencia es la siguiente, que la potencia térmica de este quemador es 4 veces menos que el de la caldera. Pero para cuestiones didácticas lo que vamos a hacer es hacer funcionar este quemador a gas. Les explicaba en el caso de la caldera, lo que se utiliza es un quemador de tipo no atmosférico. No atmosférico, ¿por qué? Porque para el funcionamiento correspondiente de este quemador, para que genere fuego, vamos a necesitar la reposición constante de oxígeno dentro de un sistema cerrado para que trabaja en una caldera. Muy bien, tenemos aquí la línea de alimentación de gas. Tenemos por otro lado la línea de alimentación eléctrica, ¿correcto? Veamos, la línea de alimentación de gas, tenemos un regulador de presión, tenemos un manómetro, tenemos un filtro, unas válvulas solenoides, válvulas manuales y finalmente tenemos aquí el quemador. La potencia de este quemador son 100.000 kilocalorías por hora y trabaja con una presión de 30 milibares. Son condiciones de funcionamiento de este quemador. Voy a perder el funcionamiento. Lo único, sí, por favor, voy a pedirles a ustedes no pasar de la franja amarilla para acá, por cuestiones de seguridad. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Bien, explico nuevamente.
no debemos de pasar esta franja amarilla por ninguna razón hacia este lado, hacia el lado donde yo me encuentro, por cuestiones de seguridad. Bien, voy a poner en funcionamiento este quemador. Les decía, la potencia es 100.000 kilocalorías por hora de potencia térmica y funciona a 30 milibares de presión. Tenemos la línea de alimentación, ya tenemos la línea de alimentación. Voy a abrir la válvula de gas. Luego voy a abrir la otra válvula de gas y voy a accionar el quemador. Y ojo, este quemador va a funcionar en forma automática. Y vamos a ver por otro lado, aquí un punto muy importante, aquí, esta varilla. Este es un sensor. Este sensor nos va a sensar temperatura, que se va a poner al rojo vivo, ¿correcto? Si por alguna razón se apaga el fuego, este sensor va a detectar caída de temperatura y por lo tanto inmediatamente va a enviar una señal para que se cierren las válvulas y deje de entrar combustible. Muy bien, ya tenemos las condiciones dadas. Por seguridad, un quemador, por otro lado, genera ruido y hay una serie de peligros, uno puede quemarse, en fin, tantas cosas. Entonces yo tengo que tomar las precauciones de seguridad. Mis lentes, mis auriculares o mis tapones, que puede ser, y mis guantes, ¿correcto? Voy a poner en servicio. Hace el primer barrido. ¿Qué significa? Funciona, hace ingresar aire, por alguna razón si quedó gas dentro, va a evacuar hacia la parte externa. Ahora, ustedes observan el color del fuego. Cuando yo indique sí que no, va a cambiar el fuego. Entonces, voy a hacer una demostración de una mala conducción y una buena conducción. Esto es básicamente el ingreso de aire. Como resultado estoy obteniendo una mala conducción. Y eso debe evitarse en el funcionamiento del generador. Porque esa mala conducción va a generar gases que van a contaminar el medio ambiente. Voy a hacer la regulación. El color, observen cómo va cambiando el color del fuego de la llama. Va a llegar la señal y les pido que escuchen el sonido que va a emitir el quemador y va a dejar de funcionar. Bueno. Accionó las válvulas y se apagó el quemador. Por eso les mencionaba que este quemador es totalmente automático. Ahora hay quemadores del tipo manual, de encendido manual, del tipo de encendido semiautomático, y hay del tipo automático. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las explicaciones correspondientes del funcionamiento de un quemador muy parecido que funciona pero dentro de una caldera. Ese calor o ese fuego nos va a generar calor. Y ese fuego lo que vamos, o
o ese calor vamos a utilizar para el proceso térmico dentro de la máquina generadora de vapor. Al tener combustible, ¿qué tenemos? Energía química que llega al quemador. Al generarse el fuego, se convierte en energía calorífica y a la vez genera también luz. Y esa energía calorífica es la que se va a utilizar entonces para el proceso de la generación de vapor. Muy bien, les agradezco muchísimo a ustedes por su presencia. Si tienen alguna pregunta hacia mi persona, encantado estoy para poderles absorber las preguntas que consideren ustedes por conveniente. ¿Sí? Les agradezco muchísimo a ustedes. Espero prontamente tenerles nuevamente a otro grupo de compañeros para poderles de igual manera apoyar en este proceso educativo. Muchas gracias. Bien, como ustedes pudieron observar, la máquina, que es la caldera, ¿cierto? Y que permite que tengamos entonces la posibilidad de tener una combustión apropiada y poder generar entonces algún tipo de energía calórica que hace que nosotros quememos el combustible, permite entonces que nosotros podamos hacer... Wow. Nos están disparando ahí. Wow. Bien. Entonces, permite entonces que nosotros, como les decía, tengamos esta energía calórica que nos ayuda a hacer que el gas, ¿cierto? O sea, que el agua se convierta en vapor. Y al poder convertirse en vapor el agua, entonces nos genera entonces lo que nosotros necesitamos dentro de este proceso, ¿cierto? Que es la producción de una caldera. Vamos a seguir entonces avanzando, ¿ya? En lo próximo, ya que está asociado, digamos, a este tipo de máquinas y sus descripciones que nosotros tenemos para poder hacer que las reconozcamos. Cuando hablamos después de haber hablado de estas calderas, ya sea acuatubulares o pirotubulares, tenemos acá, ¿cierto?, otra forma de clasificarla, que es debido a su configuración. Y si es por su configuración, estamos hablando que son horizontales, o sea, verticales en este caso, pero el principio de funcionamiento es el mismo y con los mismos tipos de combustible eventualmente. Lo que pasa es que estas son calderas que ahorran un poco más de espacio que las horizontales, como hemos visto delante, que hemos visto dos calderas horizontales. Estas lo que hacen es ahorrarnos espacio o en lugares reducidos de ubicación se pueden usar este tipo. Las que estuvimos viendo eran estas, ¿cierto? Horizontales, una pirotubular, pero horizontal, ¿cierto? Donde permite ver que es posible ubicarlas en otro sentido nada más. Esta es una caldera también de paso impar, como ustedes se fijan, tiene el quemador en esta parte y la chimenea con los gases de escape está al otro lado. Así que esta es una de paso impar. También es posible reconocerlas por el sistema bajo el cual se transfiere el calor. En este caso tenemos una caldera que transfiere el calor por radiación, donde el calor generado por el quemador, ¿cierto? Y esta flama, que es la que se produce por la quemada del combustible, envían radiación infrarroja que va chocando con los tubos y los va calentando, de tal manera que con eso logra entonces producir el calentamiento del agua que va por el interior de los tubos, en el caso de las acuatubulares. Acá tenemos también otro tipo de calderas, que son las calderas que tienen combustible sólido. En algún momento en Chile se usaron muchísimo este tipo de calderas que usaban, digamos, chips o acerrín de madera, como ustedes ven acá, y otros simplemente usaban leña como tal cual. Le ponían palo y los prendían. Esa era la función de estas calderas de combustible sólido. También algunos usaron carbón en algún momento, pero con un principio un poquito más moderno en el caso de las
de las centrales termoeléctricas. Respecto al tema del recuperador de gases, que también es posible reconocer a las calderas, estamos hablando, digamos, que permite entonces generar a la máquina que está aquí, que es la caldera, permite entonces con la flama que tiene, digamos, en el momento en que quema cierto combustible y lo entrega ese calor al serpentín que está acá, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de que envía el vapor a alta temperatura, ¿cierto? Por esta zona, pero los humos que escapan de la combustión que ustedes ven acá son canalizados a través de un recuperador, ¿ya? Este elemento que está acá se llama recuperador. ¿Cuál es la gracia de este recuperador? Es que permite que el agua que vuelve, porque por aquí pasó hacia el sistema, cuando vuelve y vuelve a una cierta temperatura que es mucho menor que la que tenía acá en la ida, permita a través de esta pasada por acá, por este recuperador, un recalentamiento o una posibilidad de recuperar energía calórica y le hace un calentamiento previo antes que el agua sea mandada nuevamente hacia el interior del serpentín y de la caldera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahorra energía, porque la energía que se produce al interior acá, con los gases de escape o los humos de escape, recirculan a través de este recuperador y permite entonces entregarle la posibilidad, ¿cierto?, de tener un calentamiento previo. Eso hace que se ahorre combustible. A eso se le llama recuperador de gases, ya esa parte. También es posible reconocerlas por el tiro de la caldera. Y cuando hablamos por el tiro de la caldera, estamos hablando que tendríamos, digamos, distintos tipos de calderas, como son las calderas. Esto es lo que ven ustedes en un calefón, ¿eh? Así son los calefón, que son calderas que tenemos nosotros en las casas. Tenemos calderas abiertas y de tiro natural, como esta, que son un calefón tal cual, con su quemador, su serpentín y la zona de evacuación de gases de la combustión de manera convectiva. También tenemos esta otra zona que es una caldera estanca de tiro forzado, donde tenemos lo mismo, pero está sellado esto. Y el aire para combustionar las llamas que está acá y provocar, digamos, la combustión del combustible, entra por la parte superior. Pero lo que se quema, los gases de salida, ¿cierto?, son impulsados hacia afuera por un ventilador que permite entonces, o una turbina, que permite enviar estos gases hacia el exterior. Entonces se llama tiro forzado, porque esto aspira y envía forzadamente hacia afuera los gases de la combustión. Acá tenemos lo mismo, acá tenemos una mezcla de ambos dos sistemas, ya cámara abierta y tiro forzado. Este es un sistema mixto, ya opera conforme a los dos sistemas anteriores. Acá tenemos lo que se llama un servicio, depende del tipo de servicio que presten, tenemos lo que se llama el transporte pasajero, una locomotora antigua, ¿cierto? Algunas hay todavía, pero no a carbón, sino que a petróleo quedan algunas, ¿cierto? Y acá quedan, digamos, ¿cierto? Acá quedan estos que son los locomóviles que prestan servicio normalmente en faenas lejanas, donde la energía es difícil de conseguir, por ejemplo, en aserraderos, alta montaña y todo eso, para mover con estas poleas se permite mover agua, permite mover sierras y winches, digamos, que de alguna manera ayudan, digamos, a la faena productiva. Entonces, esos son dependiendo del sistema que preste. Y vamos a ver, por último, ahora el detalle de una caldera, de la misma caldera que estuvimos viendo recién. El profesor nos va a enseñar cómo, ¿cierto?, es posible reconocerla, esta caldera, y cómo se puede ver de buena forma, ¿vale? Esta máquina, que es una máquina llamada caldera, todo este conjunto es la caldera, es una máquina generadora de vapor. Genera vapor. Para esto, dentro de la caldera se llena a un determinado nivel de agua y de acuerdo al funcionamiento que se tiene dentro de la caldera se va a hacer hervir el agua. ¿Para qué? Para que el agua que está en estado líquido pase al estado de vapor y ese vapor
que va a estar a una presión determinada y a una temperatura, se pueda utilizar para diversos procesos industriales que luego lo vamos a explicar. Muy bien. Esta máquina generadora de vapor necesita, para que funcione, una alimentación de gas, de combustible. En este caso, la alimentación es de gas GLP. Esta tubería está trayendo gas GLP a 2 bares de presión, y tenemos un regulador de presión que lo va a regular a 40 milibares de presión, que es la presión de gas que necesita este quemador. Todo este conjunto de color azul y negro que vemos aquí es el quemador de gas. Este es el motor, este es el ventilador. Y aquí tenemos la alimentación de gas. Muy bien, todo este conjunto se llama quemador. Entonces, una de las cosas muy importantes es que una caldera debe tener un quemador, como un primer componente. Veamos por acá lo siguiente. Dentro de la caldera, que es este conjunto, vamos a tener otros elementos importantes, como por ejemplo, aquí tenemos este sistema. Este es un sistema de nivel de agua. Este sistema de nivel de agua va a controlar el nivel de agua de la caldera. ¿Por qué es importante que la caldera tenga agua? Para que pueda comenzar a funcionar. Muy bien. Por otro lado tenemos otro componente. Aquí tenemos un manómetro. Este manómetro, cuando comience a funcionar la caldera y comience a hervir el agua, no olvidemos el agua hierve a 100 grados centígrados. Y la presión en el momento que comienza a hervir es presión atmosférica. En ese momento va a comenzar a subir la presión. Si la presión llega, como un ejemplo, a 100 libras de presión, la temperatura del vapor dentro va a ser 169 grados de acuerdo a una tabla, que yo después les voy a facilitar a ustedes esa tabla. Muy bien. Otro componente importante, este elemento se llama presostato. La función de este presostato va a ser controlar la presión máxima y mínima con la que debe trabajar la caldera. Y no olvidemos, aquí tenemos otro elemento. Este elemento se llama manómetro, nos va a permitir controlar a qué presión tenemos el vapor en el momento, en ese momento. Y aquí tenemos, nuevamente recordando, este es el sistema controlador de nivel de agua. Muy bien. Tenemos aquí la salida de vapor. Tenemos la salida con su válvula correspondiente. Y tenemos aquí otro elemento importante que es el sensor de nivel de agua. O sea, tiene 2 sensores. Este es un sensor de nivel de agua y ese también nos va a censar el nivel de agua. Si falla esto, tenemos esto. Estos 2 componentes tienen relación con el presostato. Muy bien, seguimos por aquí. Tenemos otro elemento también muy importante que es la válvula de seguridad o alivio. Esta válvula es una válvula que funciona cuando se tiene sobrepresión de vapor. Cuando se tiene sobrepresión de vapor dentro de la caldera. Y por aquí, este es un conducto que sirve para la salida de los gases de combustión. Bien. Aquí en esta parte tenemos la tapa posterior de la caldera. Y en la parte delantera, donde está el quemador, es la tapa delantera. ¿Correcto? Muy bien. Regresamos a esta zona. Vayamos a la otra parte también importante de la caldera. Es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico. En este tablero eléctrico se tienen una serie de elementos que van a controlar el sistema de funcionamiento de la caldera. Esta caldera trabaja en forma automática. Muy bien. Con esto podemos controlar, por ejemplo, el funcionamiento de la bomba de forma automática, en forma manual. Y aquí vamos a poder controlar el funcionamiento del quemador. Muy bien. Vayamos por otro lado. Aquí tenemos otro elemento muy importante también, que es la bomba de alimentación de agua para la caldera. Y aquí tenemos, de la bomba viene la línea de agua. Esta bomba se va a encargar de reponer el agua. ¿Para qué? Para tener siempre un nivel constante de agua. Pero ojo, el agua que se requiere para el funcionamiento de una caldera es un agua tratada. Es agua blanda. Esa agua blanda previamente pasa por un conjunto de elementos, unos tanques que llaman, por ejemplo, ablandadores de agua. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una línea de alimentación de agua dura. Agua dura es una línea
de agua que va a tener calcio, magnesio y otro tipo de sales. Que cuando el agua ingrese al ablandador, aquí internamente llega el agua en un sistema de duchas, y luego dentro de esto tenemos resina. Cuando el agua toma contacto con la resina, químicamente va a accionar, ¿y qué va a hacer? Va a retener, por proceso químico, todas las partículas de calcio, magnesio y sales, y va a salir solamente agua blanda. Y el agua blanda va a llegar a este tanque de almacenamiento de agua. De este tanque de almacenamiento vamos a abastecer de agua a la caldera. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Para que funcione una caldera, nosotros contamos con unas instrucciones de operación de la caldera. En estas instrucciones nos indica paso a paso los puntos que debemos tener presente para que funcione esa caldera. Una vez que hemos cumplido con esto, con todos los pasos, recién podemos accionar la caldera. Recapitulando. Para que funcione una máquina generadora de vapor llamada caldera, necesitamos una línea de alimentación de combustible. Necesitamos un quemador. Necesitamos electricidad. Y necesitamos la alimentación de agua. Si todos los componentes están conformes, ¿qué se hace para que se genere vapor? Decíamos, tenemos que cumplir con las instrucciones. Ponemos en funcionamiento el quemador correspondiente, operamos de acuerdo a las instrucciones y prendemos la caldera. ¿Ven? Cuando prendemos la caldera, se va a generar internamente fuego. Y ese fuego va a servir ¿para qué? Para poder generar calor. Y ese calor va a permitir, básicamente, que haga hervir el agua. Entonces aquí estamos. Muy bien, ya está todo. Dos tipos de calderas. Las calderas apotubulares y las calderas pilotubulares. Ahora les voy a explicar. Hemos visto a un principio tapadores de gastes sin tapa. Esta zona se denomina el hogar de la caldera. En la parte extrema de la tapa delantera está el quemador. Cuando funciona el quemador va a generar fuego hacia este lado, hacia aquí, hacia donde estamos. Como este es tapado, va a venir el fuego y va a regresar ese fuego, que va a ser energía, va a ser calor, o sea, va a calentar a este tubo. No olvidemos que alrededor de este tubo, por la parte externa, tenemos un nivel de agua de este punto hacia abajo, de igual manera. De este nivel hacia abajo, agua. Y alrededor de todos los tubos vamos a tener agua. Muy bien, viene la energía calor, que ha sido generada por el quemador, luego regresa por cada uno de estos agujeros, cada uno de los tubos. Estos tubos están a todo lo largo de la caldera. Regresan al otro sector y cuando lleguen a la tapa posterior, regresa por acá y regresan nuevamente en este sentido por acá. Viene por acá y como esto está tapado, van a salir finalmente los gases de combustión hacia el exterior. Veíamos dentro de la parte de cantidad de tubos, son 42 tubos que tiene, que están a todo lo largo de la caldera. Entonces, alrededor de estos tubos va a haber agua. Entonces, cuando este quemador funciona, genera calor, todas esas cosas, el agua que está debajo de este nivel hacia abajo, a todo lo ancho de la caldera, va a comenzar a calentarse el agua. Al calentarse el agua, llega un momento determinado a hervir el agua. Cuando hierve el agua, pasa de estado líquido a estado de vapor. Entonces, ese vapor es el que se va a aprovechar para una serie de procesos
industrial. ¿Por dónde va a salir el vapor? El vapor va a salir por aquí. Vénganse hacia adelante, por favor. Por aquí. Por aquí va a salir el vapor. Y ese vapor se va a utilizar para múltiples aplicaciones. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, yo he trabajado en una fábrica de bebidas de gaseosas, fábrica de cerveza. Utilizamos el vapor para calentar agua. ¿Para qué? Previamente esas botellas pasaban por una máquina lavadora que tenía una serie de 8 tanques con diferentes concentraciones de soda cáustica, agua con soda cáustica, y a diferentes temperaturas. El agua ingresa, se entiende, inicialmente fría. El vapor va a calentar a una temperatura determinada porque tiene de paso cada uno de los tanques sus sensores de temperatura, en fin, tiene todo su sistema de ingreso de vapor. Cuando se cumple, por ejemplo, vamos a suponer dentro del tanque 70 grados de temperatura, tiene su sensor de temperatura que le va a enviar la señal correspondiente para que cierre el ingreso de vapor y se mantenga la temperatura. Si baja la temperatura dentro del tanque, se abre la válvula y nuevamente ingresa vapor. Entonces, el vapor va a permitir tener temperatura en los diferentes tanques. Entonces, ingresan las botellas sucias, van ingresando de acuerdo a un recorrido que tiene estas pequeñas lavadoras. Las botellas van a seguir ese recorrido y finalmente las botellas van a salir limpias. Entonces, una aplicación para el lavado de botellas. Otra aplicación, por ejemplo, para el proceso de cerveza es para la cocción de la cerveza, para la elaboración de la cerveza. La cerveza se elabora, lógicamente, con una serie de ingredientes, en las cuales va a tener, por ejemplo, la malta, va a tener agua, va a tener cebada, va a tener maíz en determinada cantidad, que se hace hervir y va a pasar por una serie de procesos. Pero el hacer hervir significa que va a pasar por encima de los 100 grados de temperatura. Entonces, el vapor va a servir para hacer hervir ese proceso, todo ese conjunto de elementos combinados con agua. Entonces, ese mosto se hace hervir y luego va a pasar por otros procesos. Muy bien. Por ejemplo, en una industria cervecera o de gaseosas es para eso, como les explicaba. En una industria, por ejemplo, vamos a hablar láctea. Leche Gloria, llega la leche la tiene que ser hervir. Si no hierve la leche, ¿qué pasa con la leche? Se malogra. Entonces, para conservar la leche se necesita vapor. Se hace hervir la leche y de esa manera conservamos. Otra de las cosas, también se utiliza el vapor para procesos de pasteurización. Ustedes han visto una serie de lácteos, dicen, compramos un producto, dicen pasteurizado. ¿Qué significa? El vapor ha servido también ¿para qué? Para que esos productos se pasteuricen. Y un proceso de pasteurización significa que un producto envasado, pase a través de una máquina recibiendo chorros de agua fría, tibia, caliente. Y nuevamente, gradualmente va bajando la temperatura. Y las temperaturas por las cuales pasa este proceso lo conocen perfectamente los industriales. Entonces, un proceso de pasteurización, básicamente, en ese proceso se inhiben los microorganismos que tiene cualquier producto envasado. En la parte textil, por ejemplo, para el teñido de ropas, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, ustedes que están en la parte textil, ¿qué aplicaciones habría en la parte textil? A ver. En la tintorería. Teñido es uno de ellos, ¿no es cierto? En la lavandería. El secado también, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. Esta válvula cumple una función muy importante. Esta es una válvula de seguridad o de alivio también, que actúa cuando hay sobrepresión en la caldera. Entonces, aquí ustedes ven una manija. Esta manija se debe periódicamente accionar manualmente. ¿Para qué? Para que asegurar que la válvula esté operativa. Esto se hace cuando la caldera está funcionando. Para que salga vapor por aquí, eso significa cuando yo dejo de accionar esto, va a dejar de salir vapor. Esta operación de hacerlo accionar periódicamente en una forma manual me va a garantizar que la válvula esté... Hemos hablado en un momento determinado del quemador. Este quemador tiene una potencia, toda caldera tiene una potencia, y este quemador tiene que tener relación con la potencia de la caldera. Por decirles, la potencia térmica de este quemador para esta caldera de 50 bhp viene a ser de 1.673.750 BTU por hora.
o 421.785 kilocalorías por hora. Esa es la potencia que debe generar este quemador. Este quemador es un quemador no atmosférico. ¿Por qué se llama no atmosférico? Porque en un momento determinado va a necesitar, a través del diseño que tiene su motor y un ventilador, reponer el aire. No olvidemos que el aire tiene oxígeno. Para que se tenga fuego dentro de la caldera se necesitan 3 factores importantes. ¿Cuáles serán? El oxígeno. Oxígeno, combustible y chispa, o calor. Cuando se junten esos 3 elementos, que se llama el triángulo del fuego, se va a generar fuego. Si por alguna razón no se repusiera el oxígeno dentro de esto, se apaga la caldera. ¿Por qué? Porque tiene sus controles automáticos. Se controla automáticamente el funcionamiento del quemador, se controla automáticamente los niveles, se controla la presión. O sea, tiene una serie de controladores que van a hacer que van a hacer que la caldera funcione correctamente y en forma automática. En las industrias ocurre lo siguiente. Comienza el proceso productivo, por ejemplo, lunes 7 de la mañana. Y el proceso productivo termina el domingo a las 7 de la mañana, cuando las empresas trabajan las 24 horas del día. Esto significa que para hacer mantenimiento de esta caldera solamente se tiene de 7 de la mañana del domingo a 7 de la mañana del día lunes. ¿Cierto? 24 horas. Entonces también tiene que tener un programa de mantenimiento esta caldera. Claro. Muy bien. Ok, ahora voy a explicar un poco más acerca de un quemador. Este quemador tiene más de 400.000 kilocalorías por hora. Vamos a ver enseguida un quemador de, digamos, 4 veces menos de potencia para poderles explicar a ustedes cómo funciona un quemador. En esta sala tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 quemadores a gas. Este quemador de color naranja y el otro quemador del otro lado son quemadores no atmosféricos. ¿Por qué? Porque tienen un motorcito y tienen un ventilador. Esto se instala por lo general dentro de una cámara cerrada. Muy bien, estos dos son no atmosféricos y los de acá son atmosféricos. Vamos a poner en funcionamiento este quemador. Este quemador es un quemador totalmente automático. Veamos dentro de la tabla que tenemos aquí, este es un quemador EQA, de la marca EQA, del modelo 9110, que tiene una capacidad de 100.000 kilocalorías por hora, equivalente a 116.2 kilowatts por hora, y cuya presión de trabajo de la alimentación de gas son 30 milibares. Muy bien, tenemos el abastecimiento de gas a 2 bares, 2.000 milibares. Tenemos un regulador de presión que se va a encargar en bajar la presión a 30 milibares. Muy bien, tenemos un filtro, tenemos las válvulas solenoides, una válvula, y tenemos propiamente aquí el quemador. Vamos a ver cómo funciona este quemador. Cuando comience a funcionar la caldera, vamos a escuchar un sonido, va a haber un barrido, se denomina un barrido. Comienza a funcionar un motorcito, está haciendo una limpieza. Vamos a abrir la inyección de gas por aquí, de igual manera la condensación. Muy bien, el quemador está funcionando, pero ustedes el color de la llama de fuego es un color anaranjado, ¿no? Amarillento. Esto es una mala solución.
está desconectado el quemador, ahora sí recién yo puedo pasar antes. Recuerden que ustedes les dije, ubíquense en esa zona de seguridad, porque cuando hacemos funcionar el quemador, como una cuestión de seguridad, prohibido que estemos delante. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar una serie de... El fuego va a llegar a la capa posterior. Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces el fuego va a venir en este sentido, así. El fuego va a llegar aquí, pero como aquí tiene esta tapa, el calor va a refractar, porque aquí hay un ladrillo refractario de paso. Va a venir el calor y el calor va a regresar por aquí, por los tubos, por cada uno de los tubos. Pero no olvidemos que alrededor de los tubos que tenemos, agua. Entonces, esa energía calorífica va a servir para calentar el agua y hacer hervir el agua. Entonces, viene la energía calorífica de esta forma, se va por aquí, y luego llega a la otra etapa y regresa por aquí. Finalmente se van los gases de combustión hacia el exterior. Al generarse la combustión, ¿qué se genera? Gases de combustión. Esos gases de combustión son los restos que han quedado del proceso de combustión, del consumo de combustible. Para tener una muy buena combustión, lo ideal es que se consuma el 100% del combustible. Pero eso es una cuestión teórica. En la práctica, lo que sí debemos desear es que la energía calorífica la aprovechemos cerca al 100%. Si hacemos eso, vamos a hacer que esta máquina generadora de vapor tenga una mejor eficiencia. Bien, chiquillos, como el tiempo nos ha llevado por delante la experiencia, les voy a dejar este video que ustedes ven acá, que tiene que ver cómo funciona una caldera de vapor, pero vista desde adentro, ¿de acuerdo? Y qué factores son los que complican o ayudan o mejoran o no el funcionamiento de una caldera, pero desde el punto de vista del tratamiento de las aguas. Entonces, este video va a ser la tarea en un cuestionario que ustedes me van a responder, ¿ya? Donde van a entregarme ustedes, conforme a las preguntas que ya vienen, ustedes me van a entregar, después de ver este video, me van a entregar este cuestionario contestado y, por supuesto, con respuestas mejoradas, ¿de acuerdo? Que lo que más mejores que las que aparecen acá. Entonces, este se los voy a dejar, ¿cierto? Para que ustedes lo vean, ¿ya? Y permitan, de alguna otra manera, contestar las siguientes cosas en este cuestionario. Va a ser un cuestionario de dos, ¿ya? De dos preguntas en las cuales van a entregar. Comparar las diferencias acerca de la mantención, la operación y seguridad de las calderas de acuerdo al decreto 10 del MinSal del año 2010, que es el nuevo, el decreto nuevo, y con respecto al decreto 48 del año 1984, que es el antiguo. Entonces, ustedes me van a entregar un trabajo comparativo, ¿cierto? Un trabajo de investigación comparativo en estos aspectos de mantención, operación y seguridad de las calderas. Y con el video que les dejé de tarea, que está aquí, ustedes van a investigar respecto de los tratamientos de agua que deben realizársele a las calderas. Tratamientos para evitar aguas duras, para aguas corrosivas, etcétera, ¿de acuerdo? Y que son elementos que permiten, digamos, ser encontrados y que ustedes me van a responder conforme al último de los videos que ustedes lo van a ver y lo van a investigar. Bien, pues chiquillos, se nos ha pillado el tiempo, se ha pasado el tiempo rápidamente, así es que les dejo la tarea encomendada para que ustedes puedan allí realizar ese trabajo. Van a tener exactamente el tiempo normal de trabajo que se tiene, o sea, hoy día es 3 de julio, el día 18, a ver, 18, no, va a tener que ser un poco antes. Va a tener que ser el día el 13,
por ahí por el 13, para poder tener tiempo de yo corregir todo lo que me llegue. Me tendría que estar entregando el corregido todo el día 13 de julio del cuestionario, ¿de acuerdo? Los mismos grupos de trabajo, no hay otros, los mismos grupos de trabajo, ¿de acuerdo, chiquillos? Así es que les dejo la misión, la tarea, ustedes estarán allí, ¿cierto? Para poder hacer que esto funcione. Respecto a las notas, espero hoy día en la noche estar entregando ya notas respecto al informe número 2. Del número 1 todavía me sigue llegando informes en algunos casos, otros informes me han llegado conforme a una norma que no fue la acordada, por lo tanto me están reenviando muchos de esos informes y los tengo que recorregir, ¿de acuerdo? Así es que pronto ya espero tenerles novedades, por lo menos el número 2 ya tengo corregidos varios, ya está casi terminando ese trabajo, y quisiera por supuesto que en la medida que ustedes se apuren en entregar, yo también me apuro en tener notas para ustedes, así que por favor, cooperémonos todos, ¿de acuerdo? ¿Ya? No, esta experiencia va a ser solo un cuestionario para responder esas dos preguntas que están ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? La rúbrica les va a ayudar en la respuesta. La rúbrica les va a ayudar, pero es un cuestionario, porque no va a haber tiempo para ustedes ni para mí de poder realizar un informe como eventualmente lo hemos requerido anteriormente, ¿ya? Así es que hagámoslo, ¿ya? Para que podamos tener la evaluación y hayamos visto todo, por lo menos lo del semestre, ¿vale? Bien, chiquillos, oye, que estén súper bien. Profe, Me espera la otra reunión, así que debo partir porque me deben estar esperando ya los otros alumnos de la otra sección, ¿vale? una pregunta corta. Oh, ¿Perdón? una pregunta corta antes Ya, José. que se desconecte. ¿Sabe que con mi grupo, en el laboratorio 3, solamente alcanzamos 7 páginas de desarrollo? Ya. Eso es muy malo no alcanzar las 10 que salen. Es O, que, ¿cómo te puedo decir? Yo a los informes no les pongo nota por las páginas, le pongo nota por la calidad de la información, ¿de acuerdo? eso quería saber. Eso Es la quería saber. calidad de la información. Ahora, es importante que la información tenga espacio para ser entregada, porque por muy resumida que sea la información, a lo mejor no está dentro de lo que se requiere que se presente. Entonces, no me puedo comprometer este asunto. Este informe, Lisette, va a ser entregado en 10 días más, es decir, el 13 de julio espero los informes ya para que ustedes puedan, digamos, contestar esas dos preguntas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y para que no tengamos tiempo, para poder alcanzar a corregir los informes que están atrasados, más lo que me va a llegar de los cuestionarios, ¿vale? Entonces, por esa razón tengo que tener, porque el semestre se acaba el día 26, luego yo tengo que tener las notas por ahí por el 20, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Entonces, no se puede dar. Además, es un cuestionario, es más rápido contestar que lo que es un informe mismo, ¿de acuerdo? Los grupos son los mismos, ¿de acuerdo? Bien, chiquillos, me tengo que retirar porque ya el otro grupo me debe estar echando de menos. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Chao, profe. Cualquier consulta por correo, chiquillos, ¿ya? Profe, gracias. ¿De qué? Chao.